es la misma época, es el mismo mundo. De 1600 a 1700 y de 1700 a 1800, que es la clase de hoy, pues es el mismo mundo de ilustrados y rulos y, claro, se vive mejor. El que vive bien, vive mejor 200 años después que 200 años antes. Pero es el mismo mundo. Yo quiero que lo entiendan, porque hoy nos vamos a centrar en el siglo XVIII, que es lo que llamamos propiamente siglo de las luces o ilustración, mientras que en el resto del curso, el primer cuatrimestre, nos centramos en 1600. El siglo XVII es lo que llamamos racionalismo y el siglo XVIII es lo que llamamos ilustración o iluminismo. Esto que viene aquí es la Declaración de los Derechos del Hombre, que fue promulgada por primera vez en tiempos de la Revolución Francesa. Antes de esto, ¿qué pasa? ¿Que los hombres no teníamos derechos? Bueno, antes de esto lo que pasaba es que la mayoría no teníamos derechos y que solo el clero, el alto clero y la aristocracia tenían derechos. Es decir, a ellos no se les podía detener, mientras que a ti pues se te podía detener, pues vamos, sin más compensaciones. También son el fundamento del Estado moderno, lo que llamamos hoy estados modernos, o las democracias occidentales, también son otro nombre que reciben, se definen por unas pocas premisas. Una de ellas es la libertad suprema del individuo. Esto es una consecuencia directa de la Ilustración y de la Revolución. Otra es la separación de poderes, que también lo veremos aquí. Es decir, que quien te detiene no te juzga, y quien te juzga no te mata, si es el caso, o no te encierra. Es decir, que el poder ejecutivo, el poder legislativo, cuando estoy olvidando, el que hace las leyes, y el judicial, el que hace las leyes, el Parlamento, el que las aplica, la policía, o el Ministerio del Interior, y el que aplica esas leyes, los jueces, no pueden ser la misma persona, ni el mismo cuerpo. Estos serían los tiempos pues del feudalismo o del mismo absolutismo. Yo soy el rey, yo te detengo, necesito ni juzgarte. Esto evidentemente era una situación muy viciada, es lo que ocurría en tiempos de Bach. En tiempos de Bach, él muere en 1750, por ahí empezaremos, unos 39 años antes de la Revolución, y toda Europa es así. Ya hemos hablado aquí de las cortes en el primer cuatrimestre, hablábamos en sesiones, ya saben que cortes había por todas partes, y que tenían ustedes allí tantos instrumentos como podían pagar o habían heredado. Eso ahora no viene al caso. Ahora, a los derechos humanos volveremos en un momento cuando lleguemos a la segunda parte de la charla, pues están ahí para ir reencarrilando las cosas. El sueño de la razón alude al sueño de toda esta época, de todo este siglo XVIII, pero también del precedente que me estoy dejando, que llamamos racionalismo. El sueño de la razón se explica así, yo lo he explicado así en alguna clase, aunque de pasada. Es decir, la Revolución Francesa no es la consecuencia de agitadores políticos, como podríamos pensar hoy día cuando vemos una revolución en algún país aquí o allá, sino que los valores que la Revolución consagra a sangre y fuego, igualdad, fraternidad, derechos, todas esas cosas, son el tema de conversación favorito precisamente de la aristocracia durante todo el siglo XVIII. Es decir, durante casi 100 años las élites intelectuales, bueno, claro, los que aprendían a leer, claro, toda la aristocracia europea en sus salones habla del progreso de las ciencias, de la técnica y de todo, y también habla de la sociología. Los ingleses, Hume y otros, fundan la sociología moderna, empezamos a hablar de psicología, las sociedades hablan de temas políticos, porque si toca la sociedad ya no es historia o anatomía, ya son cosas más, pero hablan en el mismo sentido, en el mismo tono que hablan de cualquier otra ciencia. Es decir, confiamos en que como vamos desentrañando la complejidad del mundo y de las sociedades, pues al final seremos mejores médicos, mejores cirujanos, mejores políticos y todo mejorará. Este es el sueño de la razón que retomaremos al final. La razón aquí se refiere a toda una época, que es el iluminismo, pero quiero que entiendan también que es la misma razón a la que apelan los renacentistas y a la que apelaron los griegos y los romanos también. La Ilustración, es decir, el iluminismo, pues se llama siglo de las luces por esto que estoy diciendo, porque se cultivó el saber, claro, en las cortes donde se cultivó el saber, las ciencias, las artes, se difundió, tenía precedentes. Por ejemplo, durante el Renacimiento y el racionalismo, este siglo XVII que me he dejado atrás, por ejemplo, este es Francis Bacon, ya hubo nobles precedentes. En 1500 y pico, Francis Bacon
ya establece las bases del método científico, que después Descartes consagra en su discurso del método. Ya expliqué esto, creo, en alguna clase, no sé si era aquí. Es decir, no he querido traer el librito de Descartes, aunque he traído otros que no me olvide luego. Descartes, ¿no les han hecho de leer el discurso del método? Sí. Como nadie reacciona, digo, a veces que no saben de qué va. Pues este es el primer libro que escribió Descartes. Me voy a pasar, ustedes lo ven. El primer libro que escribió Descartes no fue el discurso del método, fue un compendio de música, donde calcula de nuevo los intervalos y habla de consonancias en el mismo sentido que los que estén en estética hemos estado viendo este año. Pero Descartes, en su famoso discurso, estos son los precedentes de la Ilustración. Descartes muere en 1650, está en pleno siglo XVII. Era una fecha que les di fácil de recordar. Bach, 1750. Descartes, 1650, la muerte. Descartes vino a decir algo parecido ya en la introducción del discurso del método, aunque las palabras exactas no las recuerdo. Se dedicó a vivir una temporada, ya de más mayor, unos cuantos años. Iba cambiando de ciudad a ciudad, entre francos, belgas, valones, protestantes, calvinistas, iba a Ginebra. Esto es lo que hizo. Se pasó unos cuantos años de su vida cambiando de ciudad europea por las confesiones y lo que decían sus ciudadanos. Y después, durante esos años también leyó un montón de libros consagrados por la historia. Aristóteles, esto no sé si van a oír decir en alguna clase, hasta, pues prácticamente hasta Descartes o poco más, un libro tenía más razón cuanto más antiguo era, aunque lo que contara allí no existiera. Unicornios azules, los agujeros que decía Galeno del corazón que ahí no estaban, así estábamos. Es decir, se llamaba criterio de venerabilidad. Un libro se reconocía como autoridad tanto más cuanto más antiguo era, de modo que Aristóteles, Galeno, Hipócrates, todo aquello pues era lo más. Y este señor, y así empieza el discurso del método, en las primeras páginas, acaba diciendo eso, el primer capítulo creo, dice: he vivido entre vosotros y no os entiendo. Se está refiriendo a toda la sociedad europea, no a unos en concreto, a todos los europeos. Y después dice: y he leído vuestros mejores libros y no los entiendo. Así comienza el discurso del método. El discurso del método circuló como la pólvora por toda Europa, entre la aristocracia, entre el alto clero, las gentes educadas, porque estaba diciendo que los libros estaban plagados de errores. No estoy diciendo libros de literatura, sino libros de medicina, de todo, de arquitectura, de viajes, de modo que todas las artes, todos los oficios, empezando por los carpinteros o por los médicos y acabando por los carpinteros, todo el mundo, todas las especialidades laborales o técnicas, estamos ahora en 1600, mitad del siglo XVII, se pusieron a revisar los libros y a reescribirlos y a limpiarlos de polvo y paja. Esto no existe, esto no está aquí, y comenzamos a escribir libros de ciencia y técnica acordes con lo que es. Este fue el gran mérito de Descartes, tiene otros. Y son los dos grandes precedentes, es decir, el movimiento de la Ilustración tampoco existe porque sí. Desde 1500, con el precedente de Bacon, que dijo: el método científico es Novum Organum, tiene varios libros, están editados. Bacon lo pueden leer en castellano y se deja leer, tiene buena lectura. El método científico es: tú observas, anotas lo que observas, y después, si ves que hay leyes o tú puedes, pues entonces lo dices. Es decir, observar, recontar y, si se puede, extraer leyes. Y esas son las bases de la ciencia en Grecia en la antigüedad y también desde 1500 hasta hoy. Es decir, la enciclopedia tenía, la Ilustración, perdón, tenía sus precedentes, que ya hemos visto algunas cosas en este curso y que yo he ido ilustrando por el camino. Aquí tenemos la ciudad de Venecia, que la han tenido en programa, y en 1700, que es donde vamos a empezar en un momento. Es decir, me estoy saltando un siglo, pero no quiero que se lo salten, es parte del curso, quiero que lo recuerden. La ópera no es que comience en Venecia, pero la primera ópera experimental, la de Peri, era de 1600, después Monteverdi 1607, que la vimos por Jordi Savall, vimos un trozo. Nace aquí, bueno, no es que nazca en Venecia, nace en Florencia, ya saben cómo va ese rollo, pero Venecia fue la ciudad pródiga, donde en 1700, que ahí sí, había ya 17 teatros de ópera, que se dice pronto, todos llenos, o sea, en temporada carnaval y en temporada de teatro a reventar. Esto también lo vieron, se acordarán del Teatro La Moda, la compañía más famosa de la época, de Marcello, precisamente porque
las óperas que él financiaba, en las que arriesgaba el dinero, porque si no cobraba después entrada, no podía ser, las escogía siempre porque tuvieran temas específicos de la ópera, disputas entre castrati, o entre empresarios, o entre el primer violín y el segundo, o sea, cosas así, ¿no? Digamos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, esta era una escena de Venecia de la época, se ven las máscaras también, aristocrática, es un espectáculo privado, pero ya han aprendido que en menos de 100 años se propagó por toda Europa y en todas las cortes, todo el que podía, claro, pues se representaban estos espectáculos. Este cuadro también lo vieron en una de las clases, no recuerdo cuál, los clarinos, o la otra sería, este es Händel, y está con un castrati, perdón, este es Händel al clave, y este debe ser el castrati. Es un cuadro que yo les puse con la clase de los castrati, y les hice observar precisamente los contornos y la forma de dibujar, tipo silueta o casi cómic, diríamos, que en la época no era una cosa habitual. Este es un autógrafo del Mesías de Händel, el que lo he puesto aquí. Pues estamos avanzando rápidamente para empezar en 1700. Un autógrafo del Mesías que ya saben lo que hay con el Mesías, que ha acabado representando un símbolo de la libertad por encima incluso de, para los ingleses, pues de la novena de Beethoven y compañía. El Mesías, perdón, estoy mezclando. ¿Qué he dicho? ¿De Haydn o de Händel? Händel, eso es, el Mesías de Händel. Entonces, la creación, digo, ¿cuál es el de Händel? La creación, nada, un lapsus. A fecha de hoy, el Mesías de Händel es un símbolo para los ingleses, un símbolo de la libertad más poderoso incluso que su propio himno u otras cosas, es decir, representa muchos de los ideales de este siglo. Insisto, fueron los ideales de una época, de 100 años de cultura aristocrática. La cultura ni es aristocrática ni deja de ser. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace así. ¿Cómo se hace un reloj? Pues así, da igual quién lo construya, el reloj será el que es. La ilustración, este movimiento del que estoy hablando, sí que se ciñe ya más concreto. Claro, no hay un año concreto por decir esto empieza aquí y acaba, esto no es así. Pero la ilustración es propiamente lo que llamamos siglo XVIII, y los ilustrados son toda suerte de aristócratas, los más famosos, los monarcas, se llaman absolutismo o despotismo ilustrado, lo llaman también. Porque el monarca suele ser también una persona erudita, no es un erudita, muy erudita, como Federico II, que ya lo han visto en una ocasión, ahora veremos alguno. Así. Este es Federico, el que está a mi lado. Este es Federico II, ahora lo veremos en un momento. Este es Rousseau, buscando florecillas, ahora lo veremos también. Este también lo conocen. Les voy a mostrar unas pocas cortes de estas, las más famosas. Esta es la corte Esterházy, la familia Esterházy, lo vimos en el primer cuatrimestre. Recuerden que falta un examen, que hemos reducido todo. ¿Me están siguiendo? Sí, seguro. Al clave Haydn, el padre, que dijo aquello de que yo para qué quiero hacer oposiciones. ¿Se acuerdan? Por lo de las plazas fijas, las primeras de si estoy aquí, es verdad. Se pasó 30 años en la corte Esterházy y era el rey, bueno, el rey, que no era, pero el rey de los músicos. Era como el rey del mago, no me venía, el rey del mago. Y yo estoy aquí a cuerpo de rey, me tratan de lujo, o sea, no necesito ir a una ciudad, no necesitaba hacer eso. Ya les conté también que viajaba a Londres con bastante frecuencia, y en una ocasión la ciudad de Londres le encargó sus famosas 12 sinfonías de Londres, se llaman, a partir del 80 por ahí, van consecutivas, y le pagó un fortune, un pastón. En la época era una cosa a alguien que no era un noble, sino que era propiedad de un noble. Esta es la familia Bach, uno de los cuadros, bueno, en parte, ¿no? Él es Bach, el padre, 3 de sus hijos, por lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, de los pianofortes de Federico II. Vamos a ver en un momento, vamos a retomar ese tema. Los ilustrados, en realidad todo el barroco, también los racionalistas, desde tiempos de Descartes en adelante, llamaban a la serie armónica, a este fenómeno tan curioso, que yo pongo un arpa, pulso una cuerda y la que resuena no es la de al lado, es justo la que es su mitad, y después la que es su dos, así ocurre. Y la que menos resuena es precisamente la que está al lado. Parece que va contra el sentido común, pero así es. Lo llamaban, así era conocido, sobre todo en tiempos de la enciclopedia, a mitad del siglo XVIII, el acorde de la naturaleza. Rousseau, Marat y todos los ilustrados así lo llamaban, Rameau,
y el mismo Luy, el de las... Ah, no, es que me cruzo con él. Algunos están en estética también, ¿no? Pues que a mí se me cruzan las caras, no. Yo después doy una clase de estética, alguien ahí, sí. Bueno, ahí han salido cosas así, de Luy también. Es decir, el problema era el que ya apuntamos en alguna ocasión, cómo afinar instrumentos de teclado. Este tema el año que viene grabaremos una clase, ya lo anuncié. De forma, bueno, claro, la afinación en un instrumento de tecla queda fija. Yo claro que lo puedo desafinar, pero tengo que parar. No puedo corregir eso como lo hace un violinista o un cantante. ¿Qué sistema utilizar para hacer las divisiones de cuerda, construir los instrumentos de modo que yo pueda modular de una nota por donde sea lícito, claro, pero que esto sea fácil, que no sea una complicación o no llegue a tonalidades aumentadas? Esto que viene aquí, dice, el orden de la naturaleza no es un círculo de quintas, es un círculo de terceras. Es decir, círculos de este tipo se dibujaron durante la Ilustración y durante el, ¿cómo se llama? El anterior, el racionalismo, un montón. Porque cada teórico y cada constructor y cada buen compositor intentaba ver cómo era posible eso, construir series sucesivas, ascendentes o descendientes, sobre la octava. Este es un tema que no hemos tocado en estética mucho tampoco, y yo lo he comentado en alguna ocasión, no voy a insistir mucho en él. Es decir, hasta Bach y Rameau coexistieron en Europa 3 y hasta 4 formas de dividir la octava. Todos son escalas muy parecidas a la nuestra, pero había cuartas, en algunos había cuartas aumentadas y cuartas disminuidas, cosa que ahora no existe. Ustedes ahora tienen ciertos intervalos que admiten variaciones, pero cuartas, quintas y octavas, qué tontería, una octava aumentada y disminuida, y una cuarta sí. Es decir, estos son los famosos temperamentos o métodos de afinación. Está el mesotónico, está el temperado, que es el que usamos nosotros. ¿Qué se llama temperado? Temperado significa que lo hemos corregido. Es decir, la serie armónica no es exactamente así. Nuestra forma de proceder, dividir una octava en 12 semitonos exactamente iguales, menos las comas esas de los acústicos, eso no es natural, pero es muy parecido. El problema estaba en que si tú construyes un órgano, un clave, y lo afinas según mesotónico, y otro instrumento lo afinas según temperado, etcétera, el que contiene cuartas o quintas aumentadas, esto existió, no me miren con caras extrañas, y pues como los griegos hacían terceras un poco más grandes. Es decir, es una escala casi idéntica, pero el oído del músico sí que lo nota, dice, esa cuarta está alta, esa cuarta está alta. Mientras son cantantes o instrumentos de cuerda frotada, no hay problema, porque podemos tocar, somos músicos, pues no estaríamos tocando, tenemos un oído impecable, detectamos al otro cuando se equivoca, y claro, pero cuando vayamos a tocar con un instrumento de tecla, ¿qué ocurre? Pues que mientras estemos en un par de octavas, pues a lo mejor el oído del músico no nota mucho, pero como la afinación está predeterminada ya y fija en un instrumento de tecla, puede ocurrir que si saltas a la quinta octava, no es la octava, es un poco más que la octava, y eso el músico no nota. Y músicos en esta época eran todos los nobles, digo, y algunos muy buenos. Es decir, el problema no se resolvió, no se zanjó hasta el del sistema temperado, el que usamos actualmente en Occidente, hasta que Bach compuso el clave bien temperado y Rameau escribió su famoso tratado de armonía, el primer tratado de la historia. Esto lo he comentado en alguna ocasión. El clave bien temperado es una colección de preludios y fugas de Juan Sebastián Bach, que empieza en do mayor y así es. Es decir, es un círculo de quintas, la, mi, si, fa, empieza en do mayor, el primer preludio son 42, son 42, ¿no? La mitad son 26, 21. Son 14 tonalidades más sus relativos, creo que son 42. Bueno, va pasando por cada tonalidad y por su relativo y va modulando, y muestra que con un sistema temperado, es decir, que divida en 12 semitonos iguales, que corrija a natura, pero que permite construir instrumentos de tecla que cuando pasan a al quinto registro siguen siendo el doble exacto. Es muy difícil afinar un arpa de esas que hay ahí dentro. Si no se han fijado, fíjense o hablen con un afinador. Muy difícil, porque si tú empiezas ajustando las octavas, se descompensarán las quintas. Si empiezas con las quintas, se te descompensarán las octavas.
Quiero decir, ¿por qué el afinador no llega con su aparato, que hoy lo tenemos? El tío tiene una tabla allí que le dice exactamente los hercios, da 5, 537 hercios y medio, lo que sea. ¿Por qué no va, lo pone cuerda por cuerda, ¿no? Do, ¿cuánto dice el do? 237, vamos a poner después dos sostenidos. No procede así. Un afinador, hay muchos métodos, pero primero procede a afinar todas las octavas. O los hay que empiezan solo las quintas, primero con las quintas, los hay que empiezan primero por las cuartas, pero no proceden linealmente en serie. De la nota más grave, tono por tono, semitono por semitono hacia arriba, porque ocurren estos problemas. La serie armónica, o nuestro propio sistema temperado, tampoco no es exacto. Si lo reducimos a números, lo vemos en decimales, vemos que allí no se nota, pero el problema existe. Esta cuestión se zanjó durante 300 años, desde Ramos de Pareja, en 1400, y otros armonistas de 1400 a 1500, durante casi tres siglos, en Europa había instrumentos de teclado afinados con terceras un poco más grandes que las nuestras, y con cuartas un poco más grandes y otros un poco más pequeñas, y esto era la misma música, pero derivaba en matices o colores. Si quieren escuchar buenos ejemplos, yo me voy a parar, pueden buscar en YouTube la fantasía cromática, suite cromática, fantasía cromática de Swilling. Y ahí se ve, hay un señor que toca la misma, no sé si es una fuga, Swilling, creo que se escribe así. No recuerdo la pieza, es una pieza para clave y la oyes en los tres sistemas de afinación. Es la misma pieza, pero el músico nota que en un determinado sistema ciertos intervalos son duros, grandes, son aumentados. Bien, este era un problema que lo tenía ¿quién? Hombre, lo tenían pues quienes construían instrumentos, y quienes tocaban claves y quienes pagaban estas cosas. Este cuadro ya lo conocen, es de un tal Menzel. Esta es una de estas cortes famosas. Yo les voy a mostrar muy pocas de las más famosas. Ya hemos visto la Esterházy. Estas eran famosísimas porque acogían a todo tipo de artistas, políticos perseguidos, en fin, cualquier tipo de intelectual que tuviera problemas con una monarquía o con otra, porque no había tampoco derechos, no estamos en esta época, pues estos los acogen. Este es Federico II, este cuadro ya hemos contado la anécdota, bueno, no es una anécdota, es una historia real. Wilhelm Friedemann creo que era, el hijo de Bach, era maestro de capilla en la corte de Federico II. El flautista es Federico II. Lo llamaban también el rey músico, el rey filósofo. Bueno, llegó a Prusia en pocos años, formó un ejército de 200.000 hombres, era imbatible. Pero era también un rey exquisito, cultivado, culto, y todas las noches había veladas musicales. Su corte estaba poblada. Aquí está Voltaire, no recuerdo, primero por la derecha, este es Quantz, Johann Joachim Quantz. ¿Hay flautistas aquí? ¿No? Bueno, pues todavía usan un método de Quantz, de este Quantz que hay aquí. Este de aquí atrás creo que es Voltaire, el famoso Voltaire, en un momento lo veremos. En fin, en estas cortes, y sobre todo en la de Federico, había todas las noches veladas. Lo aprendimos en el programa. Los músicos les entraban a calentarse al fuego y a hablar con los aristócratas. Era uno de los privilegios de los que gozaban las músicas. En esta velada, Federico ha comprado los primeros, yo dije 17, en las fuentes que estaba leyendo para la clase dicen 15, bueno, da igual, 15 y 17, los primeros 17 pianos Silbermann, que era un constructor de pianofortes de la historia, y estaban esa noche en la casa, en el palacio. Esta escena ilustra esa noche. Bach llega, Federico ya se lo había dicho al hijo en varias ocasiones: a ver, tu padre, si bien Bach era el más famoso, nunca buscó la fama, nunca compuso óperas ni viajó, hizo su vida al margen, pero era muy conocido. Sobre todo era famoso por su habilidad para improvisar. En la época, en el programa de estética, los que estén en estética, nos hemos saltado un trozo de Renacimiento, ahí se hablaba de eso, el origen de la forma fuga, ricercare y cosas así. Es decir, la forma fuga en tiempos, en 1400, se llamaba ricercar. ¿Y qué era un ricercar? Un ricercar era una especie de preludio instrumental que el compositor o el intérprete hacía sobre la pieza que iba a tocar, en la tonalidad de la pieza que iba a tocar. Supongan que yo soy un organista o un laudista o un clavecinista de 1400 y pico, bueno, virginales, lo que sea.
y voy a tocar una sonata o una suite o una danza en la mayor, o cualquier forma de la época. Pues yo, antes de ustedes vienen al concierto, estamos en la sala privada, antes de empezar a tocar, como la pieza está en la mayor y yo me la he preparado sobre sus temas y en esa tonalidad, yo hago una especie de exploración. Es que no sé cómo preludiar lo que hacen en las bandas ahora, eso no es. Una cadencia romántica, a lo mejor es lo más parecido que se me ocurre. En la cadencia romántica, eso es al final. El intérprete, con los temas que han ido apareciendo y su propia habilidad, hace una especie de demostración acrobática de sus habilidades. Pues, no exactamente eso, pero así ocurría. Antes de tocar la pieza en cuestión, el organista o el percusionista hacía un tiento, una exploración, un preludiar, y eso se llamaba ricercar. Y Bach era famoso sobre todo por eso. Era el mejor, desde luego, en muchas cosas, pero era conocido en toda Europa por su terrible habilidad para dar un tema, el tío ahí, pero directamente, eso yo lo he contado en el primer cuatrimestre. Era una práctica habitual en la época que unos hacían mejor y otros peor. Citamos a Vicente Martín y Soler, citamos una producción de Canal Now también, no sé quién estaría y quién no. Era un juego habitual, yo te doy un tema y tú lo armonizas pero a vista, digamos. Después tú me das un tema y es un juego entre músicos. Bien, pues esa noche, al final Bach cumplió, volvía de uno de los pocos viajes que hizo noche allí, y Federico estaba como es lo habitual, cuando no estaba de guerras por ahí, con todo su corte allí, pues una velada de conciertos. Se le acercó alguien, un criado, y le dijo: Federico, señor, no sé qué diría, el maestro está aquí, le dijeron, el maestro está aquí. Y el otro, sí, no le habían avisado, inmediatamente lo dejó todo, se fue a buscar a Bach, y se pasaron toda la noche tocando estos 15 o 17, según las fuentes, primeros pianofortes de la historia, que eran Silbermann. Los había inventado Cristofori, yo ya lo sé. Pero en esos mismos años Silbermann, que era un constructor alemán, el mejor luthier alemán, claro, Federico le había puesto el dinero por delante para que construyera, bueno, todos, se los había comprado todos. Ya saben de qué va eso, lo del pianoforte, o hace falta que lo aclare. Lo saben del primer cuatrimestre. El primer un instrumento de teclado que por primera vez permitía hacer intensidades. Esa era la... bien, pues lo cuentan también biógrafos de Bach, incluso posteriores también, cuando ya Bach ha muerto, cuentan esta escena que ocurrió esa noche. Es decir, parece que al final de la noche, bueno, se pasan toda la noche así, los invitados, los que jugaban eran el rey, Federico y Bach. El rey proponía un tema y le decía: tócamelo fugado a 2 voces, tócamelo así a 3 voces. Y el otro directamente improvisaba la armonía, que es que, claro, cuesta decirlo. Pues al final de la noche, Federico parece que le presentó a Bach un tema muy difícil, de modo que Bach, a veces, algún trozo hay por ahí grabado, no recuerdo dónde se lo ve, a veces digo con veneno, envenenado, porque el tema se las trae. El tema es este. Digo se las trae porque, hombre, una cosa es cantarlo, yo también lo sé cantar, do, mi, sol, la, si, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, do, fa, mi, al final acaba bien, ¿no? Bueno, acaba más o menos canónico. Es un tema que, pues muy raro, es decir, va a la sexta, es decir, disminuida o qué, y un salto de séptima hacia abajo, pero a la sensible, y se queda en un si natural, y después empieza, bueno, perdona, sensible, de 2, estamos en do menor, ¿no? Y después empieza una escala cromática descendente, pero desfasada en el tempo, sol, la sincopada, y te da el tema y dice: ala, tócalo. Parece ser que Bach empezó a tocar, aguantó unos minutos. Hay distintas versiones, yo la que he manejado la consignaré en el vídeo, es la que cita Douglas Hofstadter, está publicada en Barcelona. O sea, que es un libro así de gordo, no lo iba a traer. Y él cuenta allí que lo hacía con bastante facilidad, es decir, le daban un tema, otro tema normal, ¿no? Más normalito. Improvisa a 4 voces, el tío se ponía a tocar a 4 voces. Improvisa a 3 voces, improvisa a 5 voces, Pero en una ocasión parece que le pidieron a 6 voces. Según unas fuentes, unos dicen que 8, parece que exageró el biógrafo, o lo cuenta años después, se lo dijo Federico. Y no está claro si fue Federico el que lo exageró
o el biógrafo. Y otras fuentes dicen que 6. El caso es que el tío Bach empezó a tocar, a demostrar su arte y a improvisar la armonía según iba tocando, porque parece que le pidió el otro una fuga a 6 voces. Y aguantó unos minutos, y aguantó, pero de repente paró el gran maestro. Por fin había sido puesto en evidencia y dijo, no puedo seguir, y ahí se acabó la velada. Bueno, cada cual con sus cosas, y el día siguiente partieron y ya está. Pero un mes después, Juan Sebastián Bach le devolvió, dedicado al rey, la ofrenda musical. La ofrenda musical es un conjunto de piezas, son 11 cánones, muy raros, ahora les mostraré algunos, y después tiene una pequeña sonata trío, y luego tiene 2 fugas a 5 voces y una fuga a 6 voces. Todo lo que he citado, construidos según el tema real, que es el que ven aquí en azul. En la dedicatoria le decía al rey, regis justo cantio et reliquia canónica arte resoluta. Quiere decir que el canto y el resto resuelto por orden real, con arte canónico. Arte canónico tiene 2 sentidos. Uno, según patrón, según está establecido, y también según orden real. Pero lo que es curioso aquí es que si tú combinas la inicial de cada palabra, se compone la palabra ricercar, que es en efecto lo que estaba haciendo, explorar. Ricercar significa buscar, explorar, y era el nombre que recibía la fuga en 1500. La fuga, antes de ser un procedimiento compositivo estándar, con sus pasos previos obligados y después libre, no sé si saben cómo es, pero sabes, hay unos pasos iniciales que tienes que ir pasando, exponer los temas en un cierto orden, y a partir de entonces ya es libre. Pero claro, con un tinglao como este, y así improvisando, pues imagínate, como no hagas bien es como jugar 20 partidas de ajedrez a la vez y recordar todos los movimientos. Si no eliges bien lo que vas haciendo, cuando te das cuenta estás en un berenjenal armónico que no. Y eso es lo que le pasó esa noche. Pero un mes después le devolvió una colección de 11 cánones, una sonata trío, 2 fugas a 5 voces y una AC, todas basadas en el tema real. Y le puso la siguiente dedicatoria que dice quaerendo invenietis, que significa buscando encontraréis. Y esta es la historia de la ofrenda musical. El canon que sostiene el cuadro más famoso de Bach, aunque este no es Bach, ya se lo mostré en una clase también, debe ser un primo del pintor o algo así. Este es el canon enigma. En realidad ninguno de los 11 cánones está resuelto, concluso, porque de eso iba el juego también. Es decir, el canon tiene que ser capaz de volver a empezar si tú quieres. Pero ya que ese es el caso más simple, ¿no? Más conocido. Si tú quieres, eso puede estar ahí dando vueltas sin fin, si está bien construido. Este es uno, se llama el canon enigma. Las soluciones a los que, es decir, los cánones resueltos con una conclusión los resolvió todos un tal Kinsberger en 1700, después de Bach, otro músico famoso que no voy a entrar ahora. Pero él los dejó como acertijos lógico-musicales abiertos. Esto era. Este está aquí porque otro de los cánones se llama canon eternamente remontante, o canon sin fin, el nombre se lo puso él también. Tú empiezas una tonalidad y va modulando, y cuando has llegado al final parece que estás un tono más arriba. A los músicos, que somos los que percibimos esas cosas. El que no sabe música no percibe las tonalidades al punto que yo estoy hablando aquí. Ustedes entienden, sabes, está más alto, sabe muchas cosas, pero no es capaz de decir esto, no es capaz. Los músicos somos los que percibimos. ¿Cómo es posible? Pues estaba en tal tonalidad, ahora está en... Y si vuelves a empezar, vuelve a pasar lo mismo. Llegas al final, dices, uy, otro tono más. Es imposible, no puede estar. Es una ilusión auditiva, igual que hay ilusiones ópticas, las hay auditivas. Es decir, se las hay genial para delante de las narices, mientras delante de los oídos de los músicos modular, y tú no te has enterado ni de cómo ha modulado. Bueno, este de antes también, este se llama canon cangrejo, porque suena igual de principio a fin. Este es el más simple que hay prácticamente. Suena igual de principio a fin que de fin a principio. Por eso he pintado en azul. Es decir, esta está aquí al revés. Es en espejo. Si yo cortase la pieza por aquí y la abriese o la juntase, pues decidiríamos. En YouTube, si tecleas canon cangrejo o crab, que es en inglés, ves animaciones de estas que le ponen un cangrejito por aquí
un cangrejito al rojo y uno al azul, es muy visual, muy bonito. Pues esta es la historia de la ofrenda musical compuesta en una de estas cortes y lo del sistema temperado que lo he explicado antes. Es decir, Rameau escribió el primer tratado de armonía de la historia para justificar por qué los músicos llevaban 300 años haciendo lo que hacían. Chico, ¿y por qué tiene que ir la sensible siempre a tónica? Y el otro, hombre, es que no lo oyes, esta sordo. Hay leyes, hay cosas en la práctica de los músicos que obedecían a la serie armónica, a la tonalidad y todas esas cosas, pero no estaban suficientemente justificadas. Y Rameau escribió el primer tratado de la armonía, introducida a sus principios naturales, ya saben cómo va, mientras que Bach hizo lo que les he dicho antes. Es decir, uno escribió un libro analítico explicando las cosas, etcétera, etcétera, mientras que Bach lo que hizo fue un producto musical acabado, una demostración empírica, una obra de arte que mostraba que el mejor sistema para modular de cualquier tonalidad a cualquier tonalidad, unas son más duras, otras son más suaves, creo que se puede, que el mejor sistema para hacer eso era el sistema temperado que él y otros estaban defendiendo. Con esto acaba nuestra sesión de Bach. Esta es la corte de Federico y está aquí, este cuadro lo he puesto aquí porque uno de los que están sentados es el pintor de este cuadro. Vamos a ver muchos cuadros, la mayoría de las cosas que vamos a ver son cuadros. Ahora no voy a decir de quién son, cuando lo corrija ya consignó, no hace falta, no me podía parar de tantas cosas. Cuando lo suba a YouTube sí que estará indicado el autor y la fecha de cada cuadro. Y aquí está la corte de Federico. Y este es Rameau, perdón, este es Jean-Philippe Rameau, contemporáneos. Uno hizo un análisis, uno escribió un libro de cocina, el otro hizo el mejor pastel de la historia, pero los fines que perseguían eran los mismos. Esta ya saben, el arte perdido del clarino, ya hemos hablado de estas cosas, solo está para que se acuerden. Esta es una logia masónica, y aquí está Mozart. Está vivo a la revolución y a lo que ocurre antes de la revolución y a todo el siglo XVIII. Es uno de ellos, yo no me voy a entretener ahora más aquí, pero que lo tengan en cuenta qué mundo estamos viviendo ahora. La ilustración incluye también lo que llamamos clasicismo. Haydn, Luis XVI, la revolución, claro, Rococó, todo eso, hasta ahí. Y eso es los tiempos de Mozart. Y esto solamente son dos escenas de época para que se sitúen, un cuarteto de cuerda, nobles, aristócratas. Van a decir algunos aburridos, bueno, aburridos. Aburridos no, están tocando. Ya lo aclaré en la clase última. La historia de la cultura, por lo menos hasta el siglo XIX, hasta después de la Revolución, es siempre la historia de las clases altas. Miremos a Roma, miremos al Renacimiento o miremos a donde miremos. Esta es otra. Esto es una escena muy frecuente en estos círculos. Gente aristocrática que sabe música, que ha sido educada y sabe tocar, y se reúne y habla de literatura y de filosofía y de ciencias y de enciclopedia, que en un momento se la voy a decir. Perdón, ¿esto de qué época es esto? La misma, 1700 y pico, 70 más o menos, tipos de Mozart. Estos dos tiempos de Mozart. Y se reunían, estos aristócratas se reunían simplemente por el placer de tocar. Y en salones que vamos a ver en un momento, ¿sí? Como Federico estaba tocando, él tocaba frecuentemente en su propia corte, era un flautista de los mejores de la época. Pero que lo he dicho antes. Que parecía como no, quizá no estaba dedicado hacia el concierto, ¿no? No, claro que no. Claro, entonces no podría ser la antesala del arte por el arte. El hecho de... Sí, pero durante toda esta época no se practicó el arte por el arte. El músico cobraba cuando... Sí. Y es decir, que lo hacían sin más. Sí, pero también hay que decir una cosa que le iba a decir al final de la clase. Y es que para todo este siglo la música era un entretenimiento ocioso, es decir, una especie de juego de encaje de notas. Mientras que desde Beethoven en adelante es todo lo contrario. Lo veremos al final del siglo, lo que está diciendo es perfectamente. Este es un salón aristocrático de Viena, justo antes de la Revolución. Aquí ven la aristocracia bailando danzas. No era aquí, las contradanzas alemanas, el último día que buscábamos eso, pues ese ambiente. Y esto que ven aquí arriba es una orquesta de mujeres, un coro y una orquesta. Estos son violines. Y estas dos filas de arriba, no veo bien si lo de abajo. Estos son cantantes. Y es un salón de baile aristocrático. Estamos ya en la enciclopedia y yo quiero que presten atención a este cuadro. Este cuadro
es una escena en uno de esos salones, concretamente un momento, perdón, este no me lo he traído, pero lo veremos en un momento. Creo que es Madame, no me acuerdo el nombre, ahora lo veremos. Muchas de ellas son amantes del rey de Francia. El rey de Francia tiene todas las amantes que quiere, pero siempre hay una favorita o una más poderosa, y estas personajes que se instalan a veces en casas en la ciudad o en dependencias, pueden ser palaciegas también, montan una especie de círculos artísticos. Aquí hay gente importantísima. Aquí está Adam Smith, está el mismísimo Voltaire, están leyendo una tragedia de Voltaire. Y aquí están muchísimos ilustrados, el mismo D'Alembert y Diderot, los de la enciclopedia, también están aquí presentes. Eran asiduos, habituales, y personajes que después protagonizan la revolución también, intelectuales, todos intelectuales. Es decir, son círculos artísticos en los que tú, por ejemplo, en casa de esta, en casa de la Pompadour, que era otra, no es esta, había todos los días sesiones de estas. Pero había un día que era el lunes, todo el mundo sabía que ese era el día crítico. Tú a lo mejor no eras de París, pero pasabas por París y eras un general importante, tú ibas allí. Era un centro donde se concentraban la gente más importante de la época. El cuadro tiene su enjundia, ahora lo veremos mejor.